Ya está en video. Dice grabando. ¿Sí? Como no tenía nada que hacer, ya vamos 2 veces grabando este video porque resulta que el camarógrafo me tomó una fotografía y no le puso grabar a la cámara. Pero la cosa está en que el camarógrafo pues administra las cosas que nos llegan y que pedimos. Y la misma empresa de nuestro proyector que tenemos en el cuarto nos dijo: oigan, les enviamos este otro proyector que es más barato todavía para que se lo muestren a sus suscriptores. Entonces yo dije, está bien. El camarógrafo dijo, no, dejamos que nos lo envíen. Y pues al que le den pan que llore, ¿verdad? Digo, entonces yo se los voy a mostrar. Porque esta cosa cuesta 2,700 pesos. Lo venden en Mercado Libre así directo. No hay que pedirlo a China ni nada. Ustedes ya conocen estos controles. Tienen el modo de mouse. Se puede activar desde aquí el Bluetooth. Todo eso que ustedes ya conocen. Cables HDMI que ya lo incluye. Pero quiero que vean esto. Quiero ver por qué es más barato que el que tenemos. Sí, la potencia, tamaño, todo es lo mismo. La potencia en lumens. Y bueno, desde ahorita ya pudimos ver que sí cambia un poco. Si se acuerdan, lo padre del proyector que nosotros tenemos es que es touch. Ajá, tiene botones para poder controlarlo. Usualmente los proyectores tienen muy pocos botones porque todo lo hacemos desde el control, pero cuando se nos pierde, pues se puede volver un problema. Entonces a mí me gustó ese proyector por eso, pero este resulta que ahora por lo que veo es más barato porque no tiene botones touch. Tiene sus ventanas de entrada de la señal infrarroja atrás y adelante para que lo podamos controlar desde donde sea. Y tiene entrada HDMI, USB y la salida de audio para conectarlo a un amplificador, o el estéreo, pues también tiene sus propias bocinas. Y de este lado nosotros vamos a ajustar el foco. Ya vieron ese lente enorme que tiene al frente para enfocarlo, y debajo en las patitas, en cada una tiene tornillos. Wow, este camarógrafo anda muy activo grabando. Tiene tornillos para poder ponerlo en una base o también para ponerlo en un tripié. Esta cosa no pesa tanto, de hecho, denme un segundo. Tengo aquí la balanza báscula y esto pesa, ¿cuánto pesa, camarógrafo? 0. ¿Cómo que 0? Ah, no lo taré. A ver, ahí está. 0, ¿ok? Y ahí va el peso. ¿Cuánto pesa? 1 kilo 800 gramos. Menos de 2 kilos. Así que pues está bastante ligero. Y aquí abajo tiene una tapita que supongo que es para acceder al filtro. ¡Ay, me dolió la mano! Vamos a ver si es cierto eso. Sí, vean, le podemos cambiar el filtro para que pues no le entre polvo al sistema de ventilación. Y obviamente lo podemos conectar a Android, iPhone, Wi-Fi, tiene Bluetooth. Vamos a conectarlo de una vez a la corriente para que ustedes vean cuáles son las funciones que tienen. Pero estas cosas son muy sencillas. Y esto yo creo que lo vamos a poner en la tienda a un menor precio. Acuérdense que todo lo que revisamos lo subimos ahí en la tienda. Al que le llegue le voy a contar algo. Creo que lo vamos a abrir para ver cómo es por adentro nada más. Pero les aseguro que va a seguir sirviendo. Pero primero vamos a ponerlo a funcionar. Después lo desarmamos. Vemos cómo funciona. Y lo volvemos a probar para que vean que no lo descompuse. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, camarógrafo? ¿No? Bueno, pues ni modo. Vamos a encenderlo. Y necesito pilas para el control. Ahí el camarógrafo está recibiendo toda la señal. Vamos a quitar la caja. Vamos a enfocarlo aquí. Quiero que vean que a pesar de que están todas las luces prendidas del estudio, tiene el plástico protector del lente. Por eso se ve borroso. Lo voy a guardar para poder quitárselo. Voy por las pinzas. Miren, ya me ayudó el camarógrafo a quitarlo. Así que vamos a enfocar aquí la imagen. Le voy a poner su tornillo para poder levantarlo un poco. Pero acuérdense, le podemos poner un tripié, una base para el techo, lo que ustedes quieran. Y necesita tener cierta separación, pues para tener un buen tamaño. Pero vean, aquí tenemos la pantalla en pequeñito. Voy a levantarlo un poquito más para que lo vean bien y no nos cueste tanto trabajo. Y vamos a enfocarlo. La inclinación al parecer la detecta automáticamente. Vamos a apagar aquí la luz para que se vea mejor. Y con la ayuda del control y sus baterías vamos a conectarlo a la red.
Ok, ya estamos ahí conectados a la red. Y si no se autoajusta, eso es una diferencia que tiene con el nuestro. O sea, por unos... ¿Cuánto costaba el otro? ¿3,800 pesos? ¿Por unos 3,000 pesos? ¿5,000 el nuestro? No, el nuestro estaba más barato, ¿sí? Según yo estaba en 3,000, pero bueno, lo pueden checar ahí en la tienda. Pero este no se autoajusta las diagonales a la hora de inclinar el proyector. Pero bueno, si ustedes lo van a dejar fijo en algún lugar, eso es práctico cuando tenemos un proyector que se va a estar moviendo para todos lados. Pero si no podemos ajustar la proyección, aquí está, miren. Ahí está un poquito. Según yo, ahí está más o menos, ¿no? Es una cosa que hay que hacer. También podemos hacerlo un poco más específico. Ven, ahí como que sí necesitaba yo eso. Ok, y también podemos cambiar el zoom, todo eso. Pero fíjense cómo tenemos pues todo para conectarnos al Bluetooth, para hacer el screencast, para transmitir todo desde el teléfono, ya sea iPhone o Android. Y lo que quiero ver es cuál es... hasta tenemos el clima, qué cool. Vamos a revisar la App Store. Porque pues como en todos los proyectores inteligentes, pues podemos instalar lo que ustedes quieran. Tiene su propia App Store para las aplicaciones, pero si ustedes quieren también pueden utilizar el Google Play Store e iniciar sesión para pues descargar aplicaciones desde el Play Store. Eso tiene algunas ventajas porque podemos controlar todo desde el teléfono, pero como pueden ver tenemos Netflix, YouTube. Yo la verdad es que el sistema operativo de estos proyectores me gusta porque pues en la casa tenemos todo conectado con el teléfono y cosas así. Y creo que la calidad pues está buena. A ver, vamos a revisar acá. Acerca de... Vamos a ver si hay alguna actualización del sistema. No, ya está actualizado. Le podemos cambiar los wallpapers, pero eso no es lo que yo quiero. Muchos me preguntan que si está en español. Sí, podemos utilizar el lenguaje español del sistema. Y aquí están las configuraciones de Android. Vamos a ver las preferencias del dispositivo. Acerca del dispositivo, esto es lo que andaba yo buscando. Tenemos el sistema de Android versión 9. Ahí está nuestro parche de seguridad. Y la versión kernel del septiembre del 2023. ¿Vale? Ahí se ve un poquito borroso porque no lo he enfocado bien. Pero creo que ahí ya quedó. Yo digo que este proyector solamente es más barato porque no tiene los botones touch. No se autoajusta la deformación trapezoidal. ¿Qué otra cosa tiene el otro? Nada más, ¿no? No se ha degradado la imagen del otro. Ya lleva como unos 3 meses de uso más o menos. Entonces el camarógrafo lo aprueba. Pero vamos a portarnos mal porque quiero que vean cómo son por dentro. A ver si ustedes consideran que por dentro sean de calidad. Ojo, esto nos lo enviaron para revisarlo, pero no es un anuncio. O bueno, pueden tomarlo ustedes como un anuncio. Digo, ahorita pues estamos subiendo estas cosas a la tienda para poder seguir pidiendo más. Por suerte no nos costó, pero hay muchas cosas que pedimos y que sí nos cuestan. Entonces si nos ayudan vamos a poder seguir haciendo contenido. Ahorita estamos haciendo esto porque pues es fin de año, pero vamos a desarmarlo para que ustedes evalúen si creen que está hecho de calidad o no, porque yo aquí puedo ver que el disipador de calor se ve muy bien hecho. Pero vamos a prender la luz, vamos a apagarlo y vamos a despanzurrarlo rápidamente para que se den una idea. Vamos a desconectarlo de la corriente eléctrica, vamos a voltearlo, vamos a sacar nuestro sello, vamos a ver con este puedo, sí. Es como el F1. Que deben de saber que ahora el camarógrafo está traumado con la serie de la Fórmula 1. Todas las noches se pone a verlo. ¿Y cuál es el que te cae bien? ¿Cómo se llama? No es Verstappen, es el que dices que su familia era humilde, según. Porque pues todos los de la F1 no son para nada humildes. O sea, llegar a la F1 es muy costoso. Pero bueno, se escucha padre de... Ay, es que yo empecé desde abajo, ¿no? Ya saben, esas cosas. Bien, ya le quité todos los tornillos de alrededor. Muy bien. Necesito alta concentración. Muy bien. Ahí está nuestro proyector. Déjenme desconecto. ¡Wow! Esto está bueno porque los conectores, los listones,
tienen pues un pegamento para que con la vibración no se zafen. Entonces eso está bueno. Voy a tener que agregárselo a la hora de rearmarlo. Pero quiero que vean este proyector, cómo tiene un sistema de ventilación bien grande aquí atrás. El filtro precisamente para eso está aquí, para filtrar todo ese aire que entra y enfría el sistema, obviamente al emisor de luz, que es LED, que se calienta muchísimo, pero también para que no entre polvo aquí al sistema de espejos, que son los que llevan pues la imagen, porque la imagen se está produciendo por acá adentro. Eso sí no lo voy a abrir. Es una pantalla, digamos que LED, pero translúcida, o sea, no tiene fondo así como las pantallas cuando las desarmamos. Tienen una serie de papeles para hacer que la imagen solo vaya hacia adelante. Bueno, aquí simplemente pasa la luz y con la ayuda del lente pues vamos a ampliar esa imagen. Pero vean todas estas, muchas veces la calidad de las cosas electrónicas las podemos ver en la manufactura, de cómo está todo esto soldado, si están bien alineadas, si se ve que lo soldaron a mano así como que muy sencillo. Y a mi parecer creo que se ve muy bien manufacturada, por lo menos esta tarjeta de aquí. Y el disipador de calor de acá no solamente es de aluminio, sino que también utiliza cobre. Entonces está disipando muchísimo calor, creo que eso está muy bien. Y si se fijan en la parte de arriba, también esta otra tarjeta se ve que está muy bien manufacturada. Tenemos otro disipador de calor aquí. Tenemos nuestra antena de Wi-Fi bien colocada. No es así como que nada más ahí algo medio chafa. Y aquí está la antena del Bluetooth. Así que como pueden ver se ve bien manufacturado. Tiene sellos para que no escape la luz y no entre polvo. Y aquí está nuestra bocina, que la verdad es que yo estoy enamorado del sonido que tiene el del cuarto. Con la F1 luego espanta cuando uno ya se está quedando dormido, ¿verdad, el camarógrafo? Entonces, me gustan estos proyectores, creo que están bien hechos. Voy a ser honesto con ustedes, no sé cuál es el tiempo de vida de estos proyectores. El que antes teníamos era un BenQ que tiene 13 años y pues nada más se ha degradado el foco, se puede cambiar. No sé cuánto vaya a durar esto, pero ese BenQ en sus tiempos costó como 20,000 pesos. O sea, era muchísimo dinero. Y esta cosa cuesta 2,700. Entonces yo creo que si sirve por 2 o 3 años, creo que está bien. Una pantalla, ¿cuánto cuesta? Unos 5 o 6 mil pesos, una chiquita. Entonces el proyector está padre utilizarlo. Las desventajas de todos los proyectores es que pues se necesita un lugar oscuro. Sí, más potencia necesita un lugar menos oscuro, pero siempre vamos a depender de la oscuridad para que se vean bien. Entonces creo que hasta los menos potentes son divertidos de utilizar. Y pues siempre nos reunimos en la noche a ver el proyector o si cerramos las ventanas. Entonces creo que valen la pena. Me gustó cómo está hecho esto. Creo que es una buena compra porque el que tenemos ha funcionado bien. El que hicieron que es de baterías es una cosa hermosa, preciosa, bonita. Ese sí no me gustaría abrirlo porque se ve que tiene como cosas muy chiquititas y complejas. Ese está ahí en la tienda, nadie se lo ha llevado, así que chéquenlo. Ahí les vamos a dejar este también, que le metí mis manos. Y de hecho les voy a dejar un regalo adentro, fíjense. Les voy a dejar un sticker de nada que hacer, para que sepan que si un día se descompuso es porque el de nada que hacer le metió la mano. Así que déjenme lo armo y lo probamos otra vez para asegurarnos de que sigue funcionando. Debería de encender, sí encendió, ¿verdad? Que sí encendió. Y si lo presionamos cambia de color y nos manda la señal que bueno, podemos enfocarla acá. Así que ahí está nuestro proyector, está arrancando. Ustedes díganme qué piensan. La verdad es que estoy sorprendido por lo que hacen estos proyectores y lo barato que son. O sea, la verdad es que no lo puedo creer. Han cambiado mucho las cosas últimamente. El sistema operativo, por lo menos en el que tenemos y en el que fue portátil, no tiene lag, no tiene delay, nada. O sea, todo funciona muy bien, se conecta muy bien a internet. Tiene este nada más es internet 2.4, el otro tiene 2.4 y 5G. Entonces detallitos ahí, a final de cuentas van a funcionar bien. El otro siento yo que es como que un poquito más para estarlo moviendo, a pesar de que es grande. Y este sí es para que se quede fijo en un lugar. Pero pues ahí se los dejo abajo en la descripción. Creo que están muy baratos y valen la pena, creo yo, no lo sé. Este va a estar en la tienda más barato todavía, así que chequenla. Le voy a poner su protector de nuevo antes de que lo llene de polvo.
Y esto se va a ir a la caja de nuevo. Pero cuéntenme ustedes, ¿se comprarían uno de estos? Ya cuando el otro falle, les estoy diciendo de una vez que les voy a contar. No creo que falle, pero pues ya veremos. Nunca les doy mantenimiento. Ese que tenía yo ahí, ustedes vieron cómo estaba súper sucio y pues siguió funcionando bien. Así que pues vamos a ver qué tal funciona ese que tenemos. Por lo menos ha funcionado bien. Lo prendemos se nos olvida. O sea, ese proyector vive encendido toda la noche. 8 horas al día por lo menos está prendido. Y hasta el momento 3 meses de uso no ha fallado. Así que pues ahí se los vamos a dejar abajo en la descripción, ¿verdad, camarógrafo? Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer, revisando cositas para sobrevivir. Ya regresaremos a hacer más cosas pronto y nos vemos.